Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Les saluda una vez más su amigo David Guerrero. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes la palabra que corresponde al Sábado Santo o Sábado de Gloria, como le conocen comúnmente la gran mayoría de las personas. Es un día de tristeza, de dolor, pues es el día en que se conmemora la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El día viernes es crucificado y es colgado en una cruz y luego es sepultado. Y el día sábado quedan los discípulos con tristeza, con dolor y con luto, pues su maestro había muerto. En el libro de Juan, capítulo 17, los versículos del 1 al 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su santo y poderoso Espíritu. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, y he acabado la obra que me diste que hiciese. Vemos cómo Cristo Jesús termina la obra en la cruz, la obra o el propósito de Dios por el cual el Dios Padre lo había enviado aquí a la tierra. No hay otra razón de la cruz. El sacrificio de Cristo no es algo que simplemente ocurrió para recordarlo año tras año y quedar en la historia como un evento más. No. La muerte y la resurrección debe actuar en el hombre para arrepentimiento y salvación. Este acto poderoso y único está tan vigente hoy como en el tiempo que ocurrió. La salvación es conocer al Padre y al Hijo a quien Él envió. No es comer y beber y mañana seguir como Judas, cambiando a Cristo Jesús por la muerte eterna a causa del pecado. O como los que no creyeron en Él y eligieron a Barrabás de una u otra manera, nosotros hoy rechazamos la vida eterna, que es a través del Señor Jesucristo y al Padre que lo envió. El sábado santo o sábado de gloria es un día de luto. Sí, el sábado es un día de luto, porque es allí donde tú y yo recordamos con dolor esa muerte en la cruz de Cristo Jesús. Es allí donde se conmemora la soledad de María, la madre de Cristo, que después de sepultar el cuerpo muerto de Cristo, su Hijo, queda en soledad recordando los tormentos padecidos por su Hijo. El sábado es un periodo de silencio, de dolor, de soledad y tristeza. Es un periodo para reflexionar en Cristo Jesús, un periodo de oración, un periodo para fortalecer nuestra fe. En medio de esta soledad, la Madre de Jesús les recuerda a sus discípulos la promesa que Él les hizo al tercer día: resucitaré. Sí, Jesús prometió restaurar el tiempo en 3 días, y así lo hizo, pues Él venció la muerte. Y hoy, de la misma manera como María les recuerda a los discípulos la promesa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo hoy conocemos de que ya Cristo resucitó y que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Quiero compartir con ustedes la siguiente porción de la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, los versículos del 7 al 12. Entonces dije: he aquí que vengo,
oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios Padre. En esta porción de la palabra vemos de que Cristo vino a cumplir la voluntad del Padre como sacrificio vivo y eterno para darnos salvación, para darnos vida eterna. Ya este sacrificio se cumplió y dice la porción de la palabra que acabamos de leer que este sacrificio se hizo una sola vez por siempre y para siempre. Sí, amado amigo, el sacrificio de Cristo Jesús ha sido una sola vez, pero por siempre y para siempre, para brindarnos a nosotros salvación y vida eterna en Él. Continuamos con la siguiente porción de la palabra, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 1, los versos 13 y 14. Y dice así la palabra de Dios, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Miramos aquí claramente de que nosotros hemos recibido salvación por haber creído en Él y hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Tú y yo, amado amigo, amado hermano, que hemos creído en el Hijo de Dios, en el Mesías, en el unigénito Hijo de Dios, aquel que murió en la cruz por darnos salvación. Hoy, por haber creído y por haber depositado nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo Jesús, hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. Hoy nos toca a nosotros permanecer con nuestra fe firme en Cristo Jesús y avivar cada día más ese fuego del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Leyendo la palabra de Dios, meditando en ella, cantando salmos e himnos de alabanza y adoración a Dios día a día, para que nuestra fe nunca mengue, sino que cada día vaya en aumento. Te comparto la siguiente porción de la palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 16, los versículos del 13 al 18, y dice así la palabra de Dios, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí en esta porción de la palabra de Dios, vemos una vez más reflejado el amor de Dios para con el mundo, para con la humanidad. Que aquel que estaba sentado allá al lado del Padre en el cielo, descendió al mundo
para sacrificar su cuerpo en una cruz, y es el reflejo del amor de Dios Padre para ti y para mí, que Él envió a su Hijo unigénito para brindarnos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Quiero compartirte la siguiente porción que está en 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 40 al 44. Y dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. En esta palabra queda bien claro el porqué de la necesidad de la muerte de Cristo Jesús. Cristo Jesús vino al mundo con un cuerpo de hombre, con un cuerpo semejante al tuyo y al mío, con un cuerpo corruptible. Y le era necesario morir para recibir nuevamente entonces el cuerpo celestial. Y a través de esta muerte de Cristo Jesús, también nosotros depositando nuestra fe en Él, en algún momento este cuerpo mortal ha de morir, pero Cristo Jesús nos levantará con un cuerpo celestial. Y es la promesa que Él nos ha dado a ti y a mí, que hemos creído en Él. Por esto, amado amigo, amado hermano, debemos depositar toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hoy, 2021 años después de la muerte de Cristo Jesús, adoramos a un Jesús que vive por los siglos de los siglos. Adoramos a un Jesús que está sentado a la diestra de Dios Padre. Adoramos a un Jesús de gloria. Hoy adoramos a un Jesús que juzgará al mundo cuando llegue el final de este mundo. Jesús vino al mundo siendo Dios, se encarnó como hombre para manifestarse al mundo, pero esa carne corruptible le era necesario morir para que resucitase entonces una incorruptible. Pero ese cuerpo corruptible le era necesario morir para que resucitase un cuerpo incorruptible. Es por eso que este periodo de luto, tristeza y dolor se convierte en gozo y alegría al ver al tercer día a Cristo Jesús resucitar de entre los muertos, porque Cristo Jesús venció la muerte. Por eso hoy, luego de haber visto la muerte de Cristo Jesús, tú y yo como cristianos nos glorificamos. Tú y yo como cristianos nos gozamos, nos alegramos. Porque ya Cristo Jesús ahora está resucitado en un cuerpo glorioso, sentado a la diestra de Dios Padre. Y es a ese Cristo resucitado al que seguimos. Es a ese Cristo resucitado en el cual creemos. Es en ese Cristo resucitado en que hemos depositado toda nuestra fe. Es en ese Cristo resucitado el que nos lleva al Padre. Es ese Cristo resucitado el que nos salva. En ese Cristo resucitado, Él nos brinda vida eterna. Sí, amado amigo, amado hermano. Para nosotros, después de la muerte, siendo fieles al Señor Jesucristo, tendremos una vida eterna con Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Espero
con gozo y con alegría de que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, como lo ha sido de bendición para mi propia vida. Quiero compartir con ustedes la siguiente alabanza y esperando en Dios me dé la oportunidad en el día de mañana continuar bendiciendo sus vidas y la mía con otra porción de la palabra de Dios. Dios se las bendiga grande y poderosamente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor. Me has tomado en tus brazos, me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor.